¿Ya está? ¿Empieza a grabar? ¿Ya está? Ya está. Vamos a ponerle 5, 4, 3, 2. ¿Qué plataforma de investigación se planeó para el desarrollo del contenido de esta presentación? De alguna forma había que buscar un pretexto para realizar un nuevo personaje en este Museo Nacional de las Intervenciones. Que tenía que ser un pretexto, una conmemoración, un aniversario, lo que sea. Y este año se cumple, los 500 años del inicio de la ruta de Hernán Cortés. Entonces, como base es la literatura que trata sobre Hernán Cortés. La ruta de Hernán Cortés del propio Fernando Benítez, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, varias revistas, publicaciones, libros referentes a Hernán Cortés, porque es vasta la información. Tan vasta es que yo creo que el mayor trabajo es poder condensarla toda y poder transmitirla de manera fidedigna para que el público pueda apreciarla. ¿Es Cortés un personaje que genera controversia? Por supuesto que genera controversia. Triste y lamentablemente, dado la posibilidad que tenemos de reconocer en Cortés y en la hazaña que hizo junto a sus 500, poco más de 500 soldados, de conquistar todo un imperio y de reconocer en esos hombres osados, atrevidos, parte de lo que es nuestra herencia. Porque tristemente para muchos que no pueden aceptarlo, no, los españoles vinieron a traer lo peor, puede ser, pero también trajeron muchas cosas importantes. Y dentro de eso es esta herencia de hombres echados para adelante que solo tenían una forma de hacer las cosas, hacia adelante. Un personaje como Cortés, desde el ángulo militar, es un personaje que tiene que tomar decisiones. ¿Cuáles pudieron haber sido las decisiones correctas o las poco atinadas o desacertadas de Hernán Cortés? Mira, de alguna forma Hernán Cortés es un hombre que antes de empezar la expedición a tierra firme, era un hombre que no tenía experiencia militar, más que ahí haber pacificado a algunos indígenas en las islas de la Española y Cuba. No tenía experiencia militar. Todo lo que hizo, algunas cosas brillantes, como por ejemplo eso de aliarse a los enemigos del imperio de Moctezuma para poder destruirlo, eso es brillante, es un estratega, de un hombre inteligente. Posiblemente sus errores, y eso pues no les llamaremos errores, sencillamente es las acciones que puedan ser extremadamente controversiales, como por ejemplo las matanzas, la matanza de Cholula, el sacrificar a los mensajeros que le había mandado Xicotenca, puede ser lo que se le juzgue como extremadamente sanguinario, extremadamente cruel, pero es un hombre que se había hecho a una ley, que era causa-efecto. Si esta acción va a tener este efecto, la tomo. La historia ubica a Hernán Cortés como el conquistador. Si es así, para un conquistador era adecuado tomar la decisión de aplastar al enemigo, al indígena. Mira, de alguna forma el personaje de Cortés se nos ha presentado de una manera tan lineal, y en realidad él no era tan lineal. En realidad él más allá de conquistar el poder, el recurso o la gloria, terminaba enamorándose de los pueblos que conquistaba. Terminaba tratando de aprender de ellos. No te estoy diciendo que haya sido un santo, ni que un evangelista como de las casas. No nos equivoquemos. Él era un soldado, un militar, un estratega. Pero no es que quisiera destruir, no es que quisiera aplastar, pero fue un resultado de su acción. La presencia religiosa, digámoslo así, ¿suavizó la conquista? ¿Suavizó esa situación? Recuerda que estos hombres de alguna forma se desarrollaron en un periodo histórico que es el Renacimiento, pero el Renacimiento llegó muy tarde a España. O sea, estos hombres más bien eran del medievo, que rendían pleitesía a un rey, a un dios, a un señor feudal, que era el que les daba protección. Y con esa idea vinieron a México. Bueno, vinieron al continente, a América. Entonces ellos tenían una idea en el mundo, que no había algo más grande que su dios y su rey. Y que fuera de eso no había nada más grande. Y todo lo hacían por su rey y por su dios. Al grado de que, fíjate, si hubiera sido un sanguinario cruel,
metódico, frío, sanguinario. Lo primero que hubiera hecho es traer una orden religiosa que fuese de ese perfil, más cruel, más seco, más como los dominicos, que finalmente eran la Inquisición. Y la primera orden religiosa que mandó traer fueron los franciscanos, cuyo mensaje es pobreza, desaprensión y sobre todo amor. ¿Son Cortés y Moctezuma los dos personajes protagónicos o emblemáticos de la conquista, los únicos dos? Mira, existen muchos personajes emblemáticos e icónicos de la conquista. Tristemente, nuestra educación tiene que ser tan minimalista, tan pequeña y tan rápida para que el niño aprenda 3 datos, 2 datos y los llene en sus exámenes. Hay muchísimos personajes, muchas personas, hombres y mujeres, no solo españoles o de la alta jerarquía indígena, que fueron trascendentales para la conquista. Y por citarte solo uno, la Marina, la Malinche. Sin la participación de la Malinche, el ejército de Cortés hubiera quedado varado en Veracruz. No hubieran podido avanzar a tierra firme, ni siquiera se hubieran enterado que existía un Montezuma. Sin la Malinche, y es una mujer, y no pertenece a las grandes capas de la cultura, no era de la élite, no, era una esclava, o sea, era menos que un objeto. Y ella fue trascendental para la conquista de la Nueva España. A 500 años de este gran encuentro, ¿se debe de conmemorar algo? Yo creo que a lo mejor entender conmemorar, como se entiende actualmente, de sacar carros alegóricos y cerrar Reforma y que la gente vea pasar gente disfrazada y ataviada, no, eso no. Pero sí valdría hacer una reflexión, que tanto cuestan las reflexiones, que tanto cuesta romper el lugar común, que tanto cuesta el decir, no, los españoles son la maldad encarnada, no, los indios en América eran buenos de Buenolandia. Habría que hacer una reflexión, habría que conocer los datos, habría que saber información, habría que ver, yo creo que lo que más que habría que ver en esta reflexión es hacer el esfuerzo de que las personas nos pongamos en los pies de los hombres, las mujeres, la élite, los guerreros, los soldados que vivieron en aquella época. La visión del mundo que tenían los indígenas, los naturales de estas tierras, y la visión del mundo que tenían los españoles. Y que dieron este encontronazo hace 500 años, cuando se encontraron Hernán Cortés y Moctezuma. Finalmente, se dice que la historia la escriben los vencedores. ¿A qué se deberá que en México, tanto Hernán Cortés como Moctezuma son dos personajes menospreciados, devaluados, poco reconocidos? No lo sé. ¿A qué se deberá eso? Yo creo que hay muchas cosas que entender, que reflexionar, y insisto, la reflexión se nos da un poquito difícil, ¿no? Somos un poquito, como diría mi general Villa, duros de cabeza. Yo creo que se les oculta tanto porque hay muchas cosas que reflexionar en torno a ellos. ¿Quién fue Moctezuma? ¿Quién fue Moctezuma? ¿Qué era el imperio? ¿Qué era? O sea, finalmente el imperio mexica era un imperio guerrero. Un imperio que tenía avasallados a los pueblos, a sus socios comerciales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los tenía avasallados a sangre y fuego, atributos que los desgastaban, al grado de que los españoles encontraron terreno firme para poder encontrar aliados y aliados y aliados. Eran apenas 500 soldados ellos, poco más, poco menos de 500 soldados los que vinieron de Cuba, y aquí se aliaron a 10,000 indígenas que estaban muy enojados con el imperio de los mexicas. Entonces, tan solo este pequeño dato, que es una cosa inclusive, si te das a la tarea de informarte, de investigar, de leer las fuentes, de buscar los libros, estos que te cité, y hay una cantidad industrial de libros. Yo creo que no hay un episodio de la historia del que más se haya escrito que es sobre la conquista, y del que más podamos decir que ignoramos en el mundo. Si nos damos a la tarea de investigar, de tener la curiosidad de quiénes eran estos españoles, quiénes eran estos naturales de estas tierras, podremos llegar a una reflexión diferente de mi propio ser en este mundo, de mi ser mexicano. ¿Qué es ser mexicano? ¿Quiénes son los mexicanos? Ahí podemos encontrar una respuesta. Perfecto. Pues muchas gracias, Ulises. Gracias, Alonso. Y lo mejor de lo mejor para este personaje y para este año que conmemora este gran encuentro. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti.